Estamos presentando una entrevista al arquitecto Rodrigo Boyat Montenegro. Aquí dice: el nuevo urbanismo ha recibido fuertes críticas desde hace ya algunos años, sobre todo por los arquitectos más contemporáneos. ¿Qué opinas de esas críticas y cuáles crees que son sus motivaciones? Es como que decir que la arquitectura clásica es lo mismo que la arquitectura postmodernista, por ejemplo. Lo que ha hecho el New Urbanism ha sido tomar principios de diseño urbano tradicional y tratar de rescatarlos, de revivirlos. Y ellos, pues un grupo de gente formó este movimiento que se llama el Congreso para el Nuevo Urbanismo, y a través de ese movimiento tratar de implementar estos principios en diferentes ciudades. Ellos son una asociación un poco más activa, tienen muchísimos miembros y muchos se dedican, por ejemplo, de ir a una municipalidad de una ciudad pequeña y revisar todas sus regulaciones de construcción, todas sus regulaciones urbanas, y luego se dan cuenta de que a veces las regulaciones urbanas no permiten que estos principios tradicionales se puedan aplicar, que estos son principios que son los que han hecho ciudades bellas por miles y miles de años. Entonces, este movimiento lo que hace es eso, promover, ir a cambiar. Lo que yo estudié fueron los principios de los cuales ellos tomaron sus parámetros, se podría decir. Entonces, ir a Roma, por ejemplo. Uno no podría decir que Roma es una ciudad no urbanista. Entonces uno va a ver las plazas, por ejemplo. Uno estudia las proporciones de las plazas. Y es chistoso porque uno pues las cuenta con pasos. Entonces uno va midiendo según unos pasos y uno dice, bueno, pues esta tiene proporción de 2 a 3 y es de 40 metros por 60 metros. Y pues la altura es de unos 25 metros, como unos 5 niveles, como 5 o 6 niveles. Y pues al aprender eso, en construcciones nuevas, uno ya pues puede tomar todos esos principios que uno vio en las ciudades tradicionales y ya hacerlas nuevas. ¿Qué es lo que han hecho, por ejemplo, en Miami y pues aquí en Guatemala? Pues hemos visto varios desarrollos que siguen esos principios, como por ejemplo Ciudad Cayalá, Fontavela, etc. Ok, es importante hacer esas aclaraciones y esas diferencias. El urbanismo tradicional se basa en principios históricos, Claro. totalmente, que tienen que ver desde la antigua Grecia, pasando por Roma, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo. Los seres humanos, como yo lo estudié, construyen ciudades desde hace muchos siglos, porque una polis es la máxima expresión pues, de una cultura, y eso quiere decir que ya no es un establecimiento, que ya no es una aldea, que ya no es un pueblo, sino que ya es una ciudad en donde ya existen valores ciudadanos. Y cuando uno estudia cómo los seres humanos han construido ciudades, específicamente en mi caso en el occidente, uno se da cuenta que hay ciertas cosas que se repiten, ya sea en Grecia, como en España, como en Francia, como en las primeras ciudades latinoamericanas o norteamericanas, que hay ciertos principios que siempre están ahí, pero porque son parte esencial de la ciudad. ¿Qué significa eso de que son parte esencial de la ciudad? Por ejemplo, la calle es un espacio. Y cuando digo que es un espacio, quiere decir de que está pues delimitado, que tiene fachadas. Y no solo es un espacio, sino que es un espacio público. Quiere decir que ahí es en donde la gente se encuentra, que eso forma parte de una red de plazas y calles que son como los escenarios de la vida pública. Entonces, en las plazas es en donde se realizaban los mercados. Y un mercado siempre es parte importantísima de cualquier ciudad. Es más, cuando un pueblo tiene un mercado, ya sube un poco más pues, de nivel, porque ya llega muchísima gente a ese mercado. Y ese mercado sucede en una plaza. Poco a poco, conforme ese pueblo se va convirtiendo en una ciudad, porque ya comienza como un sistema más organizado pues, de gobierno,
la plaza obtiene más importancia. Ya hay como que pues, un edificio más importante que está frente a él. Desde el punto de vista cívico. Claro, claro. Y esto, o sea, siempre pues estamos platicando de las ciudades tradicionales. Y cuando digo tradicionales, me refiero a una tradición en hacer ciudades que viene desde los griegos. ¿Cuáles crees que son los principales aportes de la arquitectura clásica y el urbanismo tradicional en el contexto actual, tanto de las ciudades como de la arquitectura en general? Pues como habíamos platicado antes, es algo que me fascinó aprender sobre la arquitectura clásica es su valor objetivo en cuanto a la belleza. Yo creo que eso se ha perdido mucho en esta época, cuando ya la belleza se vuelve algo más subjetiva y se confunde mucho con gusto. Entonces, creo que uno de los aportes más valiosos que tiene la arquitectura clásica ha sido el retomar el valor objetivo que tiene la belleza, el valor objetivo que tienen los edificios en cuanto a su función pública, en cuanto a su función privada, y pues aportar de esa manera a un contexto más grande que es la ciudad. Y cuando uno lee los tratados de arquitectura como Vitruvio, como Alberti, ellos describen arquitectura clásica no solo como una serie de pues, dibujitos y proporciones que uno tiene que seguir, sino que ellos describen la arquitectura clásica dentro de un contexto cívico y el lugar que tiene la arquitectura dentro de la ciudad. Entonces va muchísimo más allá que solo, bueno, hagamos esto pues porque se ve bonito, ¿verdad? Sino que también hagamos esto porque esto es lo correcto que hay que hacer, esto es lo correcto, esto es lo que el decoro del edificio tiene y este es su lugar dentro de la ciudad. No quiere decir que por eso se va a hacer feo o pues que por eso se va a hacer con una pues, arquitectura que solo le pertenece a las iglesias o a los edificios públicos, sino que la arquitectura también responde a eso de formas muy, muy sutiles. Y es interesante cómo la arquitectura clásica se presta a eso. Diseñar arquitectura clásica es difícil porque requiere disciplina, requiere conocer ciertos principios, requiere saber de que si voy a usar un orden jónico, no es solo porque así es, sino que porque el orden jónico tradicionalmente se usaba en estos edificios, los griegos lo usaban con este tipo de diosa. Entonces hay que conocer todas estas capas de historia para que luego lo podamos usar nosotros según la sociedad que tenemos hoy y tratar de aportar todos estos valores que vienen bien enraizados en la arquitectura y devolvérselos a la sociedad. Después de estos 3 años que has estado fuera del país, ¿cómo ves el desarrollo de la arquitectura en Guatemala al día de hoy? Cuando yo regresé, y cada vez que yo regresaba pues, de la maestría para el verano, para Navidad, de las cosas que me impresionaban mucho era ver que en Guatemala todavía existe muchísimo deseo por arquitectura tradicional, por arquitectura clásica. Sin embargo, ya no se hace bien. La arquitectura clásica está en el detalle. Y uno puede ver cuando un detalle está bien hecho, es porque alguien sabía lo que estaba haciendo, porque pudo hacer sus investigaciones de qué es lo que representa este detalle. Y cuando digo pues, un detalle, estoy diciendo desde una moldura hasta la proporción de una columna, hasta cómo pues, el arquitrabe se relaciona con la cornisa. Y al verlo en Guatemala, sí me di cuenta de que hay esa sed todavía. Pero bueno, incluso cuando uno ve un edificio un poco más modernista y uno entra y son pues, grandes cortinas de vidrio y uno entra a las oficinas y tienen detalles clásicos. Son molduras clásicas, son muebles clásicos. Ahí es cuando uno se da cuenta que sí realmente hay ese deseo y que no es solo algo pues, estilístico, sino que es algo que está muy enraizado en nuestra cultura también. Luego, en cuanto al urbanismo, me impresionó mucho
pues el regresar y ver cómo el urbanismo acá ahora pues responde mucho a la seguridad. Recuerdo pues un comentario que daba Leon Krier cuando vino aquí y dijo que parecía como una ciudad medieval porque todos estábamos amurallados. Y claro, pues el urbanismo tiene que responder también a eso. Pero sí me he dado cuenta de que ciertos principios de espacios públicos se han perdido. Que ya la calle no tiene la importancia que tiene, sino que ya es como todos damos las murallas a la calle ya no es una calle, ya es Un lugar de paso nada más. un lugar de paso, ya no es escenario para una vida pública. ¿Qué consejo le darías a un estudiante de arquitectura que te preguntase sobre qué hacer cuando termine sus estudios? Que se vaya a Notre Dame. Ok. No, pero así hablando en serio, a mí una catedrática en mi primer año me preguntó cuáles eran mis planes después de graduarme. Y yo dije, quiero ir a sacar maestría. Y me dijo, ¿aquí o fuera? Yo, fuera. Ah, qué bueno. Porque si usted me hubiera dicho que quería sacar maestría en Guatemala, yo lo hubiera sacado de una vez del país. Entonces yo me pregunté, bueno, no es que aquí las maestrías sean malas, todo lo contrario, sino que la experiencia de vivir fuera le abre a uno muchísimo los ojos. Y como arquitecto, el viajar es impresionantemente importante. En Notre Dame, de las cosas que más valoré yo fue los viajes que hacíamos con los catedráticos. Más estando en Roma, por ejemplo, íbamos a Brujas, Atenas, toda Italia, por supuesto, Malta, y uno pues va conociendo cómo nuestros antepasados, la cultura occidental, cómo han construido sus ciudades y cómo las siguen construyendo ahora. Y eso es algo que si uno no sale pues, de Guatemala, uno no se puede exponer tanto a eso. Y claro, recomendaría Notre Dame, pero sé que pues, cada quien tiene pues, diferente pues, filosofía de vida, y la filosofía de vida que yo sigo es la que yo vi que se manifestaba en arquitectura clásica y que Notre Dame era la universidad que mejor. Ese es el punto esencial. Tu filosofía de vida te llevó a tomar Exacto. esa decisión. No fue una decisión tomada por otro tipo de consideraciones, sino que lo más importante y lo más esencial, que es tu filosofía de vida. Exacto. O sea que tú le dirías a un estudiante, primero hazte una filosofía de vida. Exacto. Y después sigue las consecuencias que esa filosofía te plantee. Y eso es algo que en la Marroquín pues me enseñaron mucho. Me acuerdo que la arquitecta Simon nos dio pues, esta tarea de escoger un arquitecto que a nosotros nos llamara la atención y que pues investigáramos sobre él y que si estábamos de acuerdo con su filosofía o no. Y yo escogí a Leon Krier pensando en que lo iba pues a criticar, ¿verdad? El ensayo lo comencé y pues a medio ensayo me di cuenta que los principios que él escribe y que pues, los principios filosóficos que él representa eran los mismos que los míos, o que iban más pues, por ese camino. Y a raíz de eso comencé pues, a cuestionarme todo lo que ya estaba haciendo en cuanto a mis diseños acá y pues todas las lecturas que hacíamos, y ahí iban más con esa dirección. Pero pues para ponerlo en términos sencillos sería primero encontrar su norte y ya luego tomar la dirección. Ok, pues ha sido un gusto, Rodrigo, y muchas gracias a ti.